Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el sistema estatal anticorrupción, sobre la elección de Carlos Trejo como magistrado en el Poder Judicial y, por supuesto, sobre el tema de la semana, que es la tarifa del transporte público. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Como usted sabe, estamos metidos de lleno en el proceso de conformación, de construcción de lo que es el sistema estatal anticorrupción en Jalisco, un esquema complejísimo que se está institucionalizando, distintos organismos que se crean, instancias que se reforman, que tienen, digamos, una nueva vida en términos institucionales, y una parte fundamental del sistema estatal anticorrupción es el Comité de Participación Social. Una victoria en su momento de la sociedad civil en la discusión de las reglas fue que el Comité de Participación Social fuera presidido, más bien que el sistema estatal anticorrupción en el caso de Jalisco y el sistema nacional anticorrupción a nivel nacional sea presidido por un ciudadano, por quien encabezara este Comité de Participación Social, y por lo tanto que de alguna forma los principales lineamientos del sistema vinieran precisamente de la sociedad civil. No fue fácil, hubo resistencias de parte de los partidos políticos, de algunos poderes fácticos, intereses, para que esto no sucediera, y sin embargo se logró en su momento que el Comité de Participación tuviera un papel fundamental dentro de la designación de funcionarios y en la rectoría del sistema nacional y en el sistema estatal anticorrupción. Y a quien le toca elegir este Comité de Participación Social es a la Comisión de Selección. Aquí platicamos mucho de quién tenía que integrar esa Comisión de Selección. Al final se designaron a 9 y estos 9 decidieron que Mara Robles sea su vocera o portavoz con los medios de comunicación y con la sociedad en su conjunto. Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Enrique. Con gusto de saludarte. Oye, platícanos, ¿cuáles son? Tengo entendido que el próximo lunes emitirán la convocatoria. ¿Cuáles son las primeras decisiones que han tomado en el seno de la Comisión de Selección? Bueno, en primer lugar, una procedimental, pero que le ahorró mucho tiempo, dinero y esfuerzo al pueblo de Jalisco, que es no inventar el hilo negro, sino acogernos a las reglas del libro blanco del proceso nacional. Sí. Ahí estuvieron López Ayón, Juan Pardinas, entonces no teníamos para qué perder tiempo en inventar algo que ya existía y existía bien. Eso nos ha permitido actuar de manera ágil y por eso el próximo lunes 2 de octubre a las 8 de la mañana vamos a poder dar a conocer la convocatoria. Lo otro que decidimos, bueno, pues también fue procedimental, que Diego Petersen fuera nuestro coordinador, que Roberto Arias y yo fuéramos los voceros, y acordamos que todas las minutas de las sesiones que tengamos sean públicas, tener una página de internet, darle la bienvenida a los colectivos que han hecho pública su decisión de vigilar este proceso, como Tómala, Wikipolítica o Hagamos, porque creemos que la mejor manera de que este proceso sea transparente y real, que no se vaya a convertir en una simulación, es que los ciudadanos y los medios nos traigan cortitos. Ayer alguien me preguntaba que si no hemos recibido presiones, y yo les dije, nosotros no estamos para recibir presiones, estamos para presionar. No podemos permitir que este proceso se convierta en otro Gato Pardo, donde cambiamos para que todo siga igual. Ahora, Mara, la convocatoria es fundamental. ¿Qué tan acotada, qué tan extensa, amplia? ¿Cuáles son las líneas rojas que ustedes van a colocar sobre la mesa? ¿Qué han discutido sobre el tema? Y si creen que lo mejor es, pues, de alguna forma, adoptar las convocatorias y los debates que hubo a nivel nacional. Así es, decidimos que las convocatorias y el debate nacional son lo que deben regir nuestra actuación. Insisto, porque los hicieron los mejores. O sea, los que han dedicado su vida al tema de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas, fiscalización, que son todo este conjunto como María Amparo Casar, Jacqueline Pechar, Juan Pardinas, López Ayón y seguramente omito un montón más, tienen mucha experiencia y más vale que nosotros nos acojamos a eso. Pero te voy a decir tres cosas
con las que no violo, digamos, la secrecía de dar a conocer el lunes la convocatoria detallada. 1, decidimos que tenemos que integrar un conjunto, es decir, puede haber alguien que sea improsulto, increíble, pero que sea un intolerante o un lento. Entonces, pues ese va a tener muchas dificultades para trabajar en comunidad, ¿no? Okay. Entonces, en segundo lugar, sí queremos respetar la equidad de género. Eso quiere decir que tiene que haber hombres y mujeres. Sí. Son 5, no pueden ser mitad y mitad, pero que tiene que haber ahí al menos equidad. 2 mujeres. Por supuesto, o al menos 2 hombres. Sí, no, por supuesto. Lo que me refiero es que en el tema de paridad al menos 2 mujeres tiene que haber. Exactamente. Sí. Y luego, en tercer lugar, que tenemos que priorizar que tengan 3 características. Sí tienen que ser honestos, probos, incorruptibles. Sí. Pero además tienen que ser eficientes y eficaces, tienen que ser muy inteligentes, porque en este proceso va a estar mucho en juego. Y en tercer lugar, tienen que saber dialogar con las diferentes fuerzas políticas y con los poderes fácticos y no fácticos de ultratumba y lo que sea, porque tiene que ser un grupo que convenza tanto a la sociedad como a los medios de comunicación de que sí es posible cambiar. Entonces, bueno, no hemos puesto bajita la vara, sí, ¿no? Tenemos que convencer a gente de ese nivel que le entre, porque... Cuando dices, Mara, dialogar con los poderes fácticos, con los partidos políticos, ¿a qué te refieres en dialogar? Me refiero a que sean capaces de convencer y en su caso de imponer que vale la pena cesar la corrupción. O sea, corromper no es solamente robar vulgarmente dinero público, sino también poner gente inepta en los lugares que no deben, en ningún lugar, ¿no? Y también significa no dar resultados. Y este país está sufriendo en materia de seguridad, de educación, de salud, porque no hemos entendido que la corrupción también es no dar resultados. Entonces tiene que ser gente que tenga la inteligencia para decir, a ver, Jalisco no puede seguir perdiendo liderazgo en todas las cosas, así que con permiso, también a ustedes les conviene que tengamos una administración más proba, más decente y más eficaz. Y si no les conviene o no los convencen, pues eso importa poco, ¿no? Al final ahí están las reglas, ahí están las instituciones y las tienen que acatar, ¿no? Por eso digo, tiene que convencer, pero en su caso, pues también hacer valer la ley e imponer. Ahora, por ejemplo, Mara, en el asunto de quién se va a registrar, ¿hay posibilidad, por ejemplo, de que un funcionario público se registre? No, definitivamente. Esa va a ser una línea roja, digamos. Pues claro, y tampoco puede ser gente que milita en partidos políticos en los últimos 4 años, porque si no, entonces, exacto, pues explícitamente estamos quitándole el carácter ciudadano. Entonces Ahora, me estás diciendo que no estén en la función pública en este momento y que no hayan militado en los últimos 4 años en partidos políticos. Me parece como 2 puntos, asteriscos. Por supuesto, por supuesto. Y otro más, por ejemplo, el caso que se ha discutido mucho después de tu designación en la comisión de selección, el caso de la Universidad de Guadalajara, al ser una universidad pública, es decir, que va a ser observada y va a ser un ente observable por el sistema estatal anticorrupción. ¿Puede participar un académico de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo? Desde luego, porque lo que sí sería una ruina para Jalisco es que su universidad pública, que se mantiene con recursos públicos, estuviera vetada como ciudadana. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es poner a la universidad a la altura de las necesidades de la gente. Así, por ejemplo, yo te digo directamente, a mí me propuso la universidad y por lo tanto yo estoy obligada a sacar la casta de tal manera que en este proceso la universidad sostenga la credibilidad que tiene ante cientos de miles de personas. Entonces, no, ahora más que nunca los universitarios de las universidades públicas o privadas, pequeñas o grandes, están obligados a decir, aquí estoy y doy la cara por la institución pública o privada en la que yo me haya formado. No, el asunto es las presiones que pueden venir de grupos políticos. Bueno, pero ya te dije, nosotros no estamos para recibir presiones. No, es que no es que ustedes estén para recibir presiones, el problema es que existen las presiones. Pero tenemos que resistir. Para todos. Y tenemos que resistir, como dije, con entereza, pero con inteligencia. Mira, en esto es por aproximaciones sucesivas, como dice Luis F. Aguilar Villanueva. Es decir, no se trata solamente de ser improsultos, se trata de ser inteligentes.
Y seguramente que el proceso no va a ser perfecto, pero tiene que acercarse cada vez más a lo que necesitamos. Ahora, Mara Robles, nos dice Gustavo Lozano a través de Twitter, al cual le mando un saludo. Nos dice, ¿qué nos puede decir Mara Robles de las personas que son cercanas a funcionarios y a partidos políticos? Me decías, esas personas están descartadas. Bueno, es que hay una diferencia entre ser parte de una institución o ocupar un cargo público o ser cercano. Yo te lo digo directamente porque creo que eres uno de los interlocutores y de los periodistas pues más inteligentes del Estado, y no es coba, o sea, no es eso. Nadie en estricto sentido es independiente totalmente. O sea, la independencia se tiene que materializar en tres cosas. Uno, en el cumplimiento de la ley. Decía Castillo Peraza que todos somos pecadores estándares, ¿de acuerdo? Sí. O sea, no vamos a vigilar la vida privada de la gente para saber si este es cuate de no sé quién. No. Lo que queremos es que cumpla la ley. No, y el asunto es si en su vida pública ha mostrado independencia o no. Exacto. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, que cumpla la ley. Y ya si en la vida privada es más o menos si tiene un cuate y eso pues tampoco problema, es la Inquisición, ¿no? Luego, número 2, además de que cumpla la ley, yo diría que dé resultados y que los resultados se acojan a la expectativa ciudadana, ¿de acuerdo? O sea, que responda a las necesidades del objeto de estudio o de trabajo. Y en tercer lugar, yo creo que tiene que contribuir a que el sentido común se vaya imponiendo en la política. Porque yo decía ayer que los griegos caracterizaron a la caquistocracia con K como el gobierno de los peores. Entonces, si los ciudadanos dicen, no hombre, yo no me acerco a lo público porque ahí es corrupto, obsceno, sucio, nefasto, pues ¿qué crees? Le damos oportunidad a los peores de que ellos sí digan, pues yo encantado, me apropio de los espacios públicos. Entonces, no, ¿sabes cuál es el verdadero reto? El verdadero reto es convencer a gente de alto nivel que tenga un prestigio que cuidar, un nombre que sostener, a que venga aquí y que diga, yo no me voy a ensuciar las manos. O sea, aquí la clave está en convencer a personas de alto nivel, y no quiero decir con eso ni que sean ricas ni famosas, sino gente de alto nivel, de integridad, de prestigio en su mundo, ¿no? Mara Robles, me queda un minuto para despedirte. Dinos los tiempos. Saldría la convocatoria el próximo lunes y tengo entendido que tienen hasta el 14 o 15 de octubre más o menos, ¿no? Para elegirlos, los 5. Eso es lo que vamos a decir el lunes, porque si no, entonces yo me adelanto a mis colegas, y una de las cosas buenas que hemos construido es un clima de confianza. Entonces, y no seré yo quien destruye ese clima de confianza. Mara, gracias. Exacto. Un saludo. Bye. Ahí está, 9:18 a.m. el próximo lunes, el anuncio de los tiempos para elegir al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que le tocará presidir este importante apuesta institucional que es el sistema estatal. Vamos al corte, escríbenos 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos sobre tarifa y transporte público. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Mario Córdoba, director del Instituto de Movilidad de Jalisco, ¿cómo estás? Enrique, a tus órdenes. Muchas gracias por recibir la llamada, Mario. Oye, platícanos, nos gustaría, sé que tú manejas estos datos que están relacionados con el aumento de la tarifa en el corredor de Artesanos, que platiquemos de algunas de las dudas que han surgido en torno a este tema y por qué se toma la decisión. Primero, Mario, con mucho gusto. Pensar, digamos que había en su momento la promesa de parte del gobernador del estado de que no se iba a discutir, o bueno, no, más bien no que no se iba a discutir, más bien que no iba a haber aumento en la ruta Artesanos, en la ruta troncal de Artesanos, hasta que no hubiera 3 rutas empresas operando. ¿Crees que el gobernador faltó a su palabra? No creo que sea así, Enrique. Mira, actualmente está operando 3 rutas y están en proceso de implementarse en el mes de noviembre y diciembre, muchas más. Sí. Mira, actualmente está operando Artesanos con una alimentadora, que es una troncal, está operando la ruta 703, que es una de características especiales,
y está operando la ruta 136A, que ahora se le denomina C06 o complementaria C06, como parte de todo el sistema integrado de transporte público que se pretende. Y estas 3 rutas ya están trabajando en procesos sobre la 703 y la 136 en procesos de ajuste en el esquema del nuevo modelo de transporte ruta empresa. Pero son de la misma troncal, ¿no, Mario? Estas son rutas aparte. La ruta troncal, la única ruta troncal que está operando en este momento es Artesanos, con una ruta alimentadora a la ruta troncal. Sí. Y estas 2 que te refiero es la 703 de características especiales y la 136A, así se le conocía, que ahora es la C06, complementaria C06, del Sistema Integrado de Transporte Público que pretendemos configurar. Ahora, entonces, en realidad sí hay estas 3 rutas operando, y en noviembre y diciembre tendremos la troncal 18 de marzo, la troncal Belisario, la troncal Américas, sí. Y iniciarán también el Sistema Integrado de Transporte Público de Tepatitlán, e iniciará el de Ciudad Guzmán, y en enero estará iniciando la primera etapa del Sistema Integrado de Puerto Vallarta. Entonces, pues estamos muy optimistas porque todo el trabajo que hemos hecho en materia de integración y transformación del transporte público al modelo ruta empresa, pues está caminando. Ahora, Mario Córdoba, cuando hizo la declaración el gobernador, nosotros interpretamos que se refería sobre todo al inicio de operaciones de las troncales de Américas y 18 de marzo. ¿No hubo ahí un cambio de postura? Hubo una confusión, él nunca puntualizó que serían esas troncales, aunque te digo, están en la vista, estamos sí. a un poquito más de un mes para que inicie la operación de Belisario, 18 de marzo y Américas. Incluso fíjate que en el instituto, junto con la Secretaría de Movilidad, participamos en un concurso nacional de Semarnat sí. Para vehículos con energía limpia, y nada más dieron 7 asignaciones, eran pocos recursos, como 100 millones de pesos, y 2 de estos, uno se asignó a la ruta Belisario con 9.5 millones de pesos para compra de vehículos, sí. y otro de 15.1 millones de pesos para compra de vehículos con gas también en Ciudad Guzmán. Entonces, pues estamos peleando ahí los recursos para ayudar a que avance este sistema, porque requiere grandes inversiones, Enrique. Sí. Hay que considerar, por ejemplo, que ya no es el chofer que trabaja las 14 horas, sino que hay dobles turnos, ahora son 2 turnos, con todas las prestaciones laborales, ya no se llevan los camiones a su casa, hay patios de encierro, hay tecnología a bordo, compran vehículos nuevos, entonces la inversión es muy importante. Fíjate que el modelo hombre camión, así como está actualmente, hemos hecho análisis económicos de lo que costaría así con su ineficiencia y todas sus malas externalidades, y la tarifa anda arriba de 10 pesos, así de malo como está. Entonces, la tarifa que acordó el Comité de Validación Técnica sí. desde julio del año pasado, de manera unánime, incluso ahí están universidades, está el sector empresarial, sindicatos, transportistas, sector social, incluso un usuario insaculado del transporte público, todo de acuerdo a las reglas que estableció el Congreso del Estado. Para ello lo estamos siguiendo al pie de la letra, y nosotros mandamos el dictamen final de la tarifa en julio, se publicó en el Diario Oficial por conducto de la Secretaría de sí. Movilidad, quien mandó a la Secretaría General de Gobierno, y pues desde entonces está previsto esto para que se aplique en el momento que esté implementada en las rutas empresa que se vayan ahora, Mario, y cuando cumpliera con la norma de calidad, ¿no? Sí, claro, y lo que vemos en el prepago, en los choferes, no necesariamente cumple con eso. Así es. Cada una de estas empresas, Enrique, y ya lo expresó el secretario de Movilidad, debe firmar un contrato de calidad de servicio. Si no firma ese contrato de calidad de servicio, no se le puede aprobar la tarifa, además de revisar que esté cumpliendo con todo lo que se pide en el modelo ruta empresa. Este contrato de calidad de servicio es muy estricto, es conforme a la norma de calidad de servicio, y si alguno de sus aspectos no se cumple, es motivo de rescisión contractual o de grandes sanciones.
Ahora, Mario, y en el sentido de la tarifa social, ¿cuánto salió la tarifa social y por qué no fue considerada? El primer tema que analizamos en el comité antes de evaluar fue cuál es en el área metropolitana, estimamos que hay alrededor de 1.6 millones de usuarios frecuentes en el transporte público en el área metropolitana que generan 4.6 millones de viajes, incluido transporte masivo y transporte colectivo, que es en base en autobús. La mayoría se generan en este último. Consideramos que los usuarios entre 1 y 3 salarios mínimos, con un análisis muy profesional y exhaustivo, llegaba alrededor del 40%, no de las cifras que actualmente se están manejando. Si fuera así, imagínate, esta ciudad estaría en una plena hambruna y con grandes problemas sociales, sin empleo y prácticamente O sea, 40% no puede pagar la tarifa. El 40% puede pagar la tarifa actual. La de 7. Y ese sobre ese 40% tendrían que dirigirse políticas públicas en el futuro, cuestiones presupuestales que tienen que definirse en el Congreso, en la distribución del presupuesto. Sí. Si lo que se quiere es subsidiar a esa parte de usuarios que son frágiles al tema del costo de la tarifa real. Que es una alternativa, ¿no? El subsidio. Aquí está. Es una alternativa que se usa sobre todo en los países europeos y desarrollados, donde llega a financiarse entre el 40 y el 50% del costo de transporte, pero nunca se sacrifica al transportista en sus costos reales. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los años en que está el transporte público en el Estado. Aquí está en cabina conmigo el diputado Alejandro Hermosillo, a quien conoces, para que te quiera hacer un planteamiento. Un cordial saludo a Alejandro. Igualmente, doctor, mucho gusto saludarle. Pues más bien es preguntarle dos cosas. La primera es, por ahí veíamos que también se aprobaron tarifas para Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán. Puerto Vallarta 10 pesos y las otras ciudades 8 pesos con 50 centavos. Todavía no se aprueban, Alejandro, están para revisión del comité. Muy bien. Dame preliminar, sí. Ok, es que trascendió que habían sido aprobadas y bueno, el espíritu justo de la legislación que hicimos pues era que en este comité pues las discusiones fueran abiertas y de frente, ¿no? Entonces, bueno, esperaremos la respuesta de esos temas de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Y el segundo planteamiento sería, una vez incorporado, por ejemplo, el Corredor Américas o 18 de marzo, ¿inmediatamente en su registro de ruta empresa empezarían a cobrar este precio de 9 pesos o habría un proceso de evaluación anterior? Bueno, con respecto a la primera pregunta, estimado Alejandro, se ha seguido todas las reglas que estableció el Congreso en el manejo del comité, al pie de la letra, en el manejo del Comité Técnico de Evaluación. Mira, lo que acabamos de presentar no es un dictamen definitivo, es un dictamen preliminar que según las reglas de operación de este comité se da 15 días a los miembros para que le hagan todas las observaciones y en 15 días nos estaremos reuniendo en el instituto, estaremos citando para recibir todas las observaciones sobre estos dictámenes de estas 3 ciudades medias a fin de llegar a un acuerdo y dictaminar la tarifa. Ahí son sistemas totales, son sistemas integrados, no es una ruta, es todo el sistema de transporte público integral de estas ciudades medias. Entonces, estamos siguiendo, Alejandro, al pie de la letra las indicaciones y de la manera más transparente. En la mesa participa la transparencia y participa la Contraloría del Estado, y estamos en amplia apertura y transparencia sin ningún problema. No hay eso de que a puerta cerrada y en lo oscurito, eso no existe en el Comité de Validación Técnica Tarifaria. En la sesión pasada, por primera vez, invitamos a la FEU, ¿no? Flores, la Federación de Estudiantes Universitarios. Gustavo Flores, para que nos informara cómo iba el proceso de implementación de la ruta empresa de artesanos y la evaluación que él había hecho. Mario Córdoba, gracias. Perdón, hay un segundo punto. Sí, sobre el tema de los 9 pesos para los dos troncales. No contesté la otra. Sí. No, igual que se hizo con artesanos, debe hacerse una evaluación previa, porque todo el proceso de implementación requiere ajustes, y a la hora que la ruta esté en condiciones de calidad y el transportista firme su contrato de calidad de servicio, entonces debería estarse aplicando la tarifa nueva. Y en el futuro también estamos platicando, sobre todo con el
representante de la universidad, que en el último cambio ahora es Jesús Medina. Sí. Estamos platicando el tema de que en el futuro, en la medida que esto vaya creciendo, se establezca un sistema de integración tarifaria donde haya mejores bonificaciones y beneficios al usuario del transporte público en sus transferencias entre las diferentes líneas de transporte. Pero ahorita la propuesta que está haciendo FEU y la propuesta que está haciendo el Observatorio de Movilidad no va a ser contemplada. No, ahorita lo que autorizó de manera unánime la Comisión Tarifaria, ahí está incluido el observatorio, está incluido la Universidad de Guadalajara, ellos así lo aprobaron en julio del año pasado, que se cobre 9 pesos y el 50% de transbordo. Incluso el secretario está analizando seriamente la posibilidad en la primera alimentadora de artesanos, está hablando con el transportista y está evaluando las implicaciones económicas que esto tendría para ver si se puede llegar a una tasa cero entre la alimentadora y la ruta troncal. En la medida que esto vaya creciendo, tendremos que definir, incluso cuando Citeur modifique y homologue todo su sistema de prepago, cuál es la política en materia tarifaria más conveniente, y tendrán que hacerse todos los estudios técnicos de profundidad. Hay que cuidar que el tema esté con el paraguas de una política pública justa y también con un análisis técnico y científico a profundidad para evitar que este tema se politice y pase a otras arenas que no son nada convenientes. Mario Córdoba, gracias. Muchas gracias. Buen día. Saludos Alejandro. Saludos. Buen día. Regresamos para platicar con el diputado Alejandro Hermosillo. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 38 minutos. No te habíamos saludado, diputado. ¿Cómo estás? Bien, buenos días a todos. Oye, pues ahí escuchamos algunas de las razones que daba Mario Córdoba. Primero sobre que ellos no se habían comprometido a 3 troncales, sino a 3 rutas de empresas, que me parece que fue una salida que encontraron después de que empezó la polémica. Y los otros 2 temas, ¿no? El asunto de la tarifa social y también, digamos, la calidad del servicio, si están o no cumpliendo con la norma técnica. Esos son los 2 justos temas más importantes. El primero, que a mí me parece el más sensible, no podemos tener un estudio que diga que cerca del 40%, lo decía él, 40% de los usuarios del transporte no podrían pagar este aumento, y pensar que primero lo aumentamos y después vemos a ver si hay programas sociales o apoyos para ellos. No podemos simplemente excluir a un 40% de la población de un aumento de este tipo. Y segundo, pues evidentemente la calidad ha sido cuestionada también de esta nueva ruta troncal de artesanos. Ha habido ya evaluaciones. Yo creo que el observatorio, que fue quien hizo una de las evaluaciones, pronto pues dará a conocer estos resultados y nos daremos cuenta de mucho de lo que ya se ha venido diciendo. Nosotros hemos tenido conversaciones con choferes que nos dicen que hay una doble nómina, como sucedía en muchas de las unidades de transporte convencional, donde les hacen pensar que hay un pago fijo y también siguen correteando el boletaje como un método de incentivo. Es decir, no es lo que esperábamos todavía. Y creo que es una buena idea el modelo ruta empresa, organizar el transporte en ese modelo, pero no está funcionando aún como debiera funcionar. Y la pregunta es, ¿9 pesos a cambio de qué? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay para los usuarios que les permita decir, pues bueno, vamos haciendo este esfuerzo? Lo que decía el director de comunicación del gobierno, apretarse el cinturón. Pues yo creo que el que tiene que apretarse el cinturón, y esa es la propuesta que hemos venido manejando, es el gobierno del Estado. Es justo el financiamiento público que se debe de buscar. Y lo decíamos, con solo el fondo de fotomultas, que son 1,200 millones, se pagaría 1 peso de subsidio al año. Es decir, los cerca de 1,300 millones de viajes que puede haber al año podrían pagarse con Ahora, ¿subsidio generalizado? Pues es complicado. Yo creo que el asunto del subsidio generalizado, sabemos que hay en torno a 1,000 millones de viajes al año, ¿no? Es decir, si subsidias 1 peso, tendrías que subsidiar 1,000 millones de pesos al año, más o menos. Es decir, yo creo, por ejemplo, que el Estado no debe subsidiarme a mí. Claro. Porque yo tengo capacidad y poder adquisitivo para poderme subir al camión, transbordar. Pero tal vez un esquema de subsidios focalizados. Sí, es decir, si la tarifa social dice que entre el 40 y el 50% no puede pagar 9 pesos por el transporte público, pues sí, atacar desde ahí el problema. Coincido, y también me parece muy interesante la propuesta que hacía Chuy Medina de la Federación de Estudiantes Universitarios.
Un método también de pues financiar el transporte es a partir de poderle generar un precio menor a las personas que utilicen más el transporte público. Es decir, alguien que puede usar hasta 6 camiones al día, que progresivamente puede ir pagando menos por cada uno más que utilice, por cada, digamos, viaje marginal que utilice, y eso sí le da sentido al hecho de que suba la tarifa siempre y cuando los transbordos te cuesten más baratos, haya conectividad entre las líneas, pero así nomás subir 2 pesos de un día a otro sin mejoras sustanciales o que hagan a las personas pues, pensar en el transporte como una alternativa segura, confiable, pues me parece que no es lo correcto. Y yo sí insistiría en que si tenemos evidencia ya de un estudio que nos dice que hay un porcentaje grande de la población que no puede pagarlo, simplemente como Estado no podemos subirle la tarifa así porque los excluimos de un montón de cosas. La gente llega a su trabajo en camión, va a la escuela en camión. Por eso nuestra propuesta es que se detenga este aumento hasta que existan las condiciones, hasta que se generen esos programas sociales, esos apoyos. Y entonces sí, porque entendemos que a 7 pesos el transporte no está costeando lo suficiente para que mejore, pero no nos parece que el método sea incrementarlo sí por sí, que la ciudadanía y sobre todo este 40% de ciudadanos que no tienen la capacidad de pago terminen pagando estos costos cuando el gobierno podría generar algunos mecanismos para subsanarlo. Es decir, la propuesta de MC es detengamos el aumento y dejémoslos en 7 pesos, ¿hasta cuándo? Nuestra propuesta es, primero, hasta que se garanticen las condiciones de calidad, es decir, no podemos subir la tarifa si no está garantizado un prepago que funcione y que deje satisfechos a las personas, choferes que realmente sean pagados con sueldo fijo y condiciones laborales correctas, unidades que estén bien adecuadas y un servicio de calidad. Y segundo, hasta que tengamos garantizado que esas personas que no pueden pagar el aumento tengan los apoyos necesarios, tengan el subsidio, el financiamiento, lo necesario para no quedar excluidos del transporte público. Ahora, ayer nos decía el coordinador del Observatorio de Movilidad y Ciudadano de Transporte Público de Jalisco que ellos ya veían que estaban cumpliendo una buena parte de la norma de calidad. Sí. O sea, que ellos incluso ya habían verificado y que les parecía que el gobierno estaba cumpliendo ya. Hay un avance en cuanto, pues, evidentemente las unidades, ¿no? Son mejores unidades que el transporte convencional. Lo que nos preocupa es que transitemos a un modelo ruta-empresa donde poco a poco empiezan a cobrar más y que lo único que tengamos como diferencia sean unidades nuevas, ¿no? Porque una unidad nueva con un chofer que no está haciendo bien cubiertas sus condiciones laborales va a dar un mal servicio. Una unidad nueva que el prepago no está funcionando bien va a dar un mal servicio. Una unidad nueva que no está cumpliendo con las frecuencias de tiempo no va a dar un buen servicio. Es decir, no es lo que buscamos solamente unidades nuevas, sino realmente transformar de forma. Cuando se cumpla la norma de calidad al 100%, en ese momento discutir el aumento de la tarifa. Sí, es decir, no están en contra del aumento de la tarifa en sí, sino las condiciones del aumento de la tarifa. Sí, pero también observar ese 40%. Insisto, no podemos incrementarle 2 pesos, 30%, casi 30%, a personas que probablemente estén ganando entre 1 y 3 salarios mínimos, que por familia pueden estar usando hasta 10 camiones al día. Me parece que eso es simplemente aplastar a las clases bajas. Ahí es interesante en la ENIG, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que se publicó hace como 3 semanas, y donde se describe el grueso del gasto de las familias en Jalisco. El transporte ha subido a niveles altísimos, ya es en torno a una cuarta parte en promedio de lo que gasta una familia en Jalisco. Sí. Es decir, es importante en términos de su gasto. Claro, y si le aumentas un 30% de jalón y mientras su salario se mantiene, creo que sí es una amenaza muy fuerte a la economía de las familias de las clases más bajas, y nosotros creemos que hay recursos. Pero subsidio, ¿ustedes están pidiendo subsidio generalizado? Es decir, que el gobierno gaste, serían en torno a 2,000 millones de pesos en subsidiar para no subir a 9 pesos. Yo veo difícil focalizarlo porque no, hasta el momento siento que no han funcionado las políticas de transporte. El prepago sería una forma excepcional para poder focalizar. Por eso creemos que con prepago y con conectividad de las rutas se podría lograr una forma de dejar cubierto ese sector que no puede pagar. Pero mientras se hace eso, subsidio generalizado al transporte. Pues sí, es difícil de otra forma hacerlo. Pero ¿no te parece que se lo tragan los transportistas? No, porque... Eso ha pasado en sexenios anteriores, pasó con Emilio González, pasó con Francisco Ramírez sobre Acuña, todo porque no mejoró el transporte público. Le terminaban dando las bolsas de dinero directamente a los transportistas. Nosotros creemos que más bien debe ser contra el boletaje directo y que lo que debe de buscar es que mientras esto sucede, la gente pueda seguir con el transporte pagando lo que está pagando actualmente, mientras se cumple también la norma de calidad. Vamos al corte, estamos con Alejandro Hermosillo y leemos sus mensajes. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41.
Toda la semana salimos a las calles de nuestra ciudad a preguntarle a los tapatíos cuáles son los principales temas que les interesan y que les interesaron en esta semana que se nos está yendo. Los escuchamos porque siempre hay gratas sorpresas. La noticia de la semana que más recuerdo son los 5 minutos de Peña Nieto. La noticia que recuerdo son las negociaciones del Telecán. La noticia de que Peña Nieto va a donar lo que queda del presupuesto, pero más bien lo que quiere la gente es que se done del presupuesto de las campañas para el 2018, no de lo que queda de este gobierno. De lo que recuerdo son los presuntos desvíos de las ayudas que mandaron a Cuernavaca o a Morelos y que Graco los desviaba. Yo creo que el dinero a partidos es la noticia de esta semana. Pues desvíos, dinero a partidos, Peña Nieto y hasta la negociación del Telecán se metió en las noticias que más impactaron a los jaliscienses en esta semana. Alejandro Hermosillo, para concluir este tema, la propuesta que hará Movimiento Ciudadano tendrá que ver con subsidios, tendrá que ver con cambio de modelo, para entender con claridad su postura. Sí, queremos ser muy claros, desde un principio lo dijimos, el modelo de ruta empresa nos parece una buena alternativa para salir de esta catástrofe en la que está nuestro transporte público, pero creemos que no puede aumentarse primero el transporte y después verificar si hay calidad y después ver si podemos apoyar a las personas que no pueden pagar. Nuestra primera lucha es para que no aumente el transporte público este domingo. Le estamos exigiendo al gobernador que lo detenga en tanto que no tengamos todas las condiciones necesarias. Después del domingo trazaremos una ruta para ver si pudimos lograr no a la alza y en base a eso establecer algunas estrategias que desde el Congreso, incluso desde la discusión presupuestal, ver las formas en que no afectemos a las clases que no pueden pagar, insisto, este aumento al transporte público. Hoy es la ruta Artesanos, pero vienen más y nos preocupa que pronto tengamos a todo el transporte cobrando 9 pesos con las mismas condiciones y con una parte importante de la población que no tiene la capacidad. Que es algo que lamentablemente pasó con el proceso de certificación, sí, que al principio era muy observado, muy medido, y después empezaron las certificaciones express y amanecíamos, ¿no? Los lunes. Hoy ya son todas las rutas cobrando 7 pesos y yo le pregunto a la gente si detectó mejorías sustanciales. Y después nos dijeron que la certificación no tenía nada que ver con la calidad, sino con la seguridad, entonces sí, cambia el discurso. José Guadalupe Almonte, qué lástima que nadie se ponga las pilas para revisar las rutas y choferes. Unos fuman y traen música alta, bajan en segunda fila, se van corriendo. Y mentira que tienen un sueldo y unidades están en muy mal estado y certificadas. ¿Y quién rebosará estas unidades? Creo que también es un pendiente. ¿Quién supervisa que el modelo se esté aplicando? Se supone que la Secretaría de Movilidad, el Observatorio de pronto se ha metido, pero no hay quien supervise la calidad del servicio. Ya insistíamos en una propuesta que dijeron la Secretaría de Movilidad, que era la policía específica del transporte público, policía vial del transporte público. Nos parece que el hecho de que no exista... las personas que utilizan el camión lo pueden verificar. Cuando nos ha tocado que se suba un agente de movilidad a verificar la calidad de la unidad? No sucede. Eso ayudaría a supervisar mejor el transporte público. Como ejemplo, en Londres se usa una tarjeta de prepago aceptada en todos los tipos de transporte público, donde de entrada al usarla te descuenta una tarifa equivalente al 50% del pago en efectivo. Y además no te descuenta más, incentivando así el uso del transporte y bajando el costo del usuario. Ese modelo sería... perfecto. Bueno, en esto de la interconexión, la intermodalidad del transporte público venimos discutiendo desde hace se podría lograr con décadas. El prepago y la interconexión. Sí, el problema es que el prepago en la ruta Artesanos pues es una máquina de moneda. Sí. Básicamente me parece que es más simulación que otra cosa. José Luis Ávila, no se cumple con el servicio de frecuencia, presumen GPS de qué sirve, si aún así se juntan, se separan, se corretean y no hacen nada para que guarden su distancia. Enrique, se puede escuchar duro, pero si vemos que ya ni un taco en un puesto cuesta 7 pesos, es difícil ver que la tarifa se mantenga para poder dar un buen servicio. Yo creo que ya el costo, y ahí está el dictamen técnico, es más alto. Sí. El asunto es que siempre el costo sube y no hay una contraprestación de calidad de parte de los transportistas. Creo que es el debate de fondo. Y el tren y el macro, ¿esos también subirán? Obvio, ¿verdad? Son del gobierno. ¿Dónde queda el dinero que se recauda de esos transportes? Sí, pues, como que transporte público. Sí, habrá que ver qué decisión toman de tren y macrobús, que creo que prestan un servicio de mejor calidad, pero aún así pues reciben recursos del Estado también, ¿no? Y son empresas públicas, ¿no? Así es. Bueno, en el caso de macrobús es una ruta empresa, así incluso, es. Y en el caso del tren ligero sí es una empresa pública, una empresa del Estado. 9052, buen día, señor Enrique. El gobierno ya autorizó la tarifa del transporte de la ruta Artesanos y su pretexto es igual
que el de los demás dueños de camiones, que los insumos suben, que la gasolina, pero nunca cumplen al 100 con lo que dicen. Deberían de dejar el costo del camión tal como está porque no han cumplido. Gracias por tu mensaje. Alfonso, buen día, Enrique. Yo me traslado en transporte público y créeme que solo he visto 2 rutas empresa en funciones, la de Artesanos y el Fortín. ¿Dónde está la tercera? Creo que este señor le está cubriendo al gobernador su incumplimiento de palabra. Obvio, es su patrón, bueno, una alimentadora, nos decía. Sí, pues es la misma. Al final es la misma ruta empresa. Nos quedaron debiendo todavía 2 más. Yo creo que una buena parte del desprestigio de la clase política es decir una cosa y después hacer otra. Me parece que en este caso, más que dar respuestas a las 3 troncales que tenían que estar, pues buscaron ahí un juego de palabras. Carlos Daniel Gutiérrez, mi comentario con respecto a la tarifa: una cosa es lo que cueste dar el servicio, pero otra es la capacidad de pago de las personas. Está como el salario mínimo, es uno, y la realidad que necesita una persona es otro. ¿Por qué ahí no hacen también el ajuste para que las personas puedan pagar la cantidad que pide la tarifa? Bueno, pues ese es el asunto, ¿no? Y nos decía Mario Córdoba, 40% no puede pagar esa tarifa de acuerdo a ese estudio, y tengo entendido que economistas del CUSEA también van a hacer un posicionamiento sobre este tema, y creo que la cifra es aún peor del que el 40%. César Jiménez, el gobernador no tiene palabras. Mini Duarte, ¿qué podemos esperar? Verónica, buenos días. El gobierno podrá decir 1000 cosas, cómo está funcionando el sistema de transporte para justificar los 7 pesos de aumento, pero lo que importa es lo que dicen los usuarios. Solo ellos saben si es eficiente o no el servicio. Es muy difícil escuchar a la gente. No sé si han levantado también encuestas, se lo preguntaremos a Mario. 4003, Enrique ha comentado en este espacio, cada que se toma el tema del transporte público, que el problema no es tarifario, y que con que el camión esté bonito y el chofer se vea más presentable, el servicio no es mejor. El tema es hacer que gastemos menos dinero y que lleguemos más rápido a nuestros destinos. Con una red de rutas que esté planteada entre compadrazgos y pensando en un negocio, a mí no me importaría pagar hasta 10 pesos si con un camión llego a mi destino, en lugar de 3, como lo es actualmente y donde gasto 21. Ojo, soy clase trabajadora, nos dice Miguel Ixtláhuac. 3507, de muy mala espina que Mara de la UDG está en la comisión anticorrupción, en la comisión de selección. 9993, buenos días. El problema con la UDG es el coto de poder de Raúl Padilla, que influirá en todo. Sara Villegas, eso es lo que siempre hemos deseado, que en los puestos públicos esté gente que ame a su comunidad y al país, que no se que la quieran fregar. Vanessa, buen día. Esta chica ya habla como política, quiere convencer de algo que ella misma no está convencida. Martín, hola, buen día. El gobernador no faltó a su palabra, es que dijo su papi Lionel que siempre sí aumentará el costo del pasaje, sin vergüenzas. 8733, está bien los 9 pesos, pero que chequen los vehículos en 6 meses y ya se pagarán 5 pesos por las condiciones del vehículo. Es ilógico, y como todos los que hablan puro bla bla bla, palabras, que arreglen las calles primero y una semaforización sincronizada. Dionisio Asensio, buen día. Las rutas de características especiales, ruta empresa, que llegan al Fortín no cubren ni con los requisitos de servicio, pues no tienen aire acondicionado, ni radio, ni TV, ni internet, y así cobran 12 pesos. Bueno, muchísimos asuntos. Creo que ahí el debate de fondo, Alejandro Hermosillo, es la calidad. Y el Estado tiene pocas herramientas, y una es la tarifa. Claro, y lo decía muy claro una persona: si quieren conocer el transporte, ojalá que veamos a más personas, políticos, tomando decisiones arriba del camión. Ahí se van a dar cuenta de la calidad. Y otra, retirar concesiones. Sí, es que esa parece que ya se guardó en el baúl. No exista eso, la calidad no va a mejorar. Y va a mejorar y va a ir en decadencia cada vez más. Alejandro Hermosillo, diputado, gracias por haber estado aquí. Al contrario, buen día. El próximo lunes, cara a cara, nos acompaña Pedro Kumamoto. Vamos a hablar con él un buen rato sobre su trabajo legislativo. Nos escuchamos la próxima semana a partir de las 9 de la mañana. Soy Enrique Tucen y hasta el lunes. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias.